que estamos tratando regularmente los domingos por la mañana. Vamos a ir al primer libro de Samuel, primero de Samuel. Vamos al capítulo 15, vamos a ir a un área donde reconozco que la narrativa no es de mi preferencia. Vamos a leer 3 versículos allí. Primero de Samuel, capítulo 15. Dice así la escritura. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Vamos a orar. Oh Dios bendito y salvador, incomprensible, grande, sublime, a ti venimos a darte la gloria y el honor al acercarnos a tu palabra, esperando, Señor, que tú hagas grandes cosas en nuestras vidas a través de ella. Hazte presente en ella, Señor, que tu palabra actúe, sea escuchada como palabra tuya. Señor, que todo el que aquí está presente pueda dar testimonio de que eres tú quien hablas en ella. Te ruego me uses, aun con mi indignidad, que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido una diferencia en cuanto al título, pero Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a ver el corazón de Saúl en esta ocasión. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el capítulo 15. Y de preámbulo les puedo decir que de los... ¿Está viendo ahí? De preámbulo le puedo decir que de todos los personajes bíblicos, el personaje de Saúl es un personaje que al leer su historia trae mucha tristeza a mi corazón. Hay momentos a donde uno está leyendo y se identifica con la lectura, y al ver la condición de Saúl ciertamente trae tristeza al corazón, el ver la situación, el estado a donde llegó Saúl, a pesar de los favores que Dios, o sea, de la manera que Dios obró en su favor, la manera en que Dios le dio oportunidad, la manera en que Dios le mostró bondad. El Señor puso dentro de las bondades de Él hacia Saúl, puso a su lado a un hombre como columna, como apoyo, como consejero, como padre, como lo que usted quiera. Ese fue el profeta y sacerdote fiel Samuel. Ya un anciano, Dios se lo puso a su lado para que le fuera ayudando. Dios no solamente le hablaba a través de Samuel, sino que Samuel le servía como un apoyo para gobernar. Ya era un hombre que venía con experiencia, ya era un hombre aceptado por el pueblo. Al verlo a su lado, él ganaría así el favor del pueblo para que él pudiera hacer un reino firme. Dios manifestó su bondad para con Saúl. Saúl tenía a Samuel como su amigo, Samuel lo tenía a él como su amigo, no porque le decía lo que le gustaba oír, sino que era un verdadero amigo que le decía a Saúl lo que le convenía escuchar. Saúl era un hombre que venía de una familia sencilla. No andaba buscando el reino de Israel, sino que él andaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su padre cuando llegó a la casa de Samuel, y allí Dios le señaló como rey de Israel.
El mismo Saúl no se podía creer, no se veía a sí mismo como rey, sino que en su propia consideración él entendía que él era pequeño para un tan alto honor como era ese. Pero el pueblo había pedido rey y Dios había prometido, o sea, en respuesta a lo que ellos querían, le había dicho que le iba a dar un rey. Fue de esa manera que Saúl asciende al trono de Israel. Era un hombre valeroso, un tremendo soldado desde sus antaños, desde su padre. Él era un soldado valeroso. Dice la Escritura que era el más alto de Israel, el más hermoso de Israel. El Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo, para gobernar. Y así, con este breve preámbulo, nosotros veremos la orden que le fue dada a Saúl. Ya hemos leído los 3 primeros versículos de esta sección de primer libro de Samuel, primero de Samuel, donde dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la orden que recibe Saúl. El anciano profeta Samuel fue enviado una vez más a darle esa orden a Saúl. La orden consistía en exterminar a los amalecitas, exterminar a Amalec. Pero no fue dicho con esas palabras cortas, sino que fue dicho en detalle. No quiero que entremos en un conflicto de razones o que cuestionemos las razones que Dios tenga para exterminar a un grupo de personas, ya que Él es el soberano y nosotros no tenemos derecho de cuestionar las acciones de Dios. Dice la Escritura en el libro de Daniel que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel capítulo 4, versículo 35. Sin embargo, a pesar de que Dios es soberano, a pesar de que Él puede hacer las cosas sin que nosotros tengamos el derecho de cuestionarlo, Él aquí en la Escritura nos da detalles de por qué Él llevó a cabo ese exterminio, por qué ordenó más bien llevar a cabo ese exterminio de los amalecitas. Bueno, la Escritura nos dice que estos amalecitas eran descendientes de Esaú. Y ellos se caracterizaban por la crueldad y por llevar a cabo ataques sorpresa a las personas. No tenían que ser, ellos no tenían aliados, aunque le vemos en la historia después que ellos salían a otra nación. Pero sus ataques no tenía que ser alguien que le hubiese hecho algo que era enemigo de él, nada de eso. Ya en el pasado, Israel, cuando salió de Egipto, cuando venía siendo un pueblo débil, siendo un pueblo cansado, siendo un pueblo esclavo que venía transitando por el desierto, había un grupo, repito, que estaba en debilidad y en cansancio, y este grupo fue colocado detrás. Los que estaban más fuertecitos, los que podían defender el frente, pues fueron obviamente colocados al frente. Estos amalecitas atacaron al pueblo cuando estaba en esa condición. Estos amalecitas atacaron al grupo de israelitas que salía de Egipto. Sucede que el ataque ellos lo perpetraron por la retaguardia, o sea, por la parte de atrás. No atacaron por el frente, sino por detrás. ¿Dónde? Donde estaba la parte más débil, donde estaban las mujeres, donde estaban los niños, donde estaban los cansados, donde estaban los que tal vez no se sentían bien, se sentían enfermos, etcétera. Hermanos, eso no fue un acto de guerra lo que hizo Amalec, fue un abuso, una crueldad. Yo me imagino que fue un acto muy sangriento porque esas personas no se le oponían, y cuando los de adelante, imagínense una cantidad de personas en una fila, cuando los de adelante vienen a darse cuenta
ya le había desbaratado la retaguardia al grupo. Así eran los amalecitas. Yo supongo que eso fue una matanza, porque no era luchando contra alguien que se defendía, sino era contra personas débiles. Incluso es tan así, para que usted note la crueldad de ellos, una de las reglas de la guerra es que en una guerra de dos países no se ataca a civiles, se debe atacar a militares, y eso es lógico, es razonable, porque un civil como usted o como yo, ¿qué hacemos nosotros enfrentando a un soldado armado con un arma larga, armado hasta los dientes, como nosotros decimos? Pero los amalecitas, en su crueldad, en su falta de temor a Dios, atacaban de esa manera a las personas, y cuando atacaron a Israel, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés que cuando llegaran a la tierra prometida, cuando se establecieran, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides, le dijo a Moisés. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Corre el tiempo, llega ya los días de Saúl, y Saúl es el instrumento que escoge Dios para llevar a cabo esa promesa que él había determinado. Saúl vendría a ser la mano de Dios para llevar a cabo esa determinación con los de Amalec que él había tomado. Entonces, volvemos al momento en el que Dios, por medio de Samuel, le da el mandato a Saúl de exterminar, de eliminar de tajo a todos los amalecitas. Viene Samuel entonces a dar esa directriz, ese mandamiento de parte de Dios a Saúl. Es interesante que cuando vemos los detalles encontramos algo. Acérquese a las Escrituras conmigo. En el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Aquí notamos varias cosas que yo quiero que ustedes noten. Samuel comienza diciéndole quién fue que lo ungió por rey de Israel. Él le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey. Jehová lo hizo. Antes de darle el mandato, él le está diciendo quién fue que te colocó en la posición en la que tú estás. Este preámbulo no era para que Saúl lo ignorara, sino que era para ayudar a Saúl en su corazón ¿a qué? A temer. Mira, quien te está dando la orden fue el que te colocó allí. Esa era una ayuda, para ayudar el corazón de Saúl, a que él entendiera que Dios mismo era el que le estaba dando la orden, no era el anciano Samuel que le estaba hablando. Le dice más: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Todavía no le ha dicho el mandato. Ese es el preámbulo del mandato. Está atento a las palabras de Jehová. Yo entiendo que Samuel estaba agotando todos los pasos habidos y por haber, todos los pasos del lugar, para ayudar a Saúl a rendir a Dios una obediencia con temor reverente, una obediencia consciente de quién es que le envía, quién es que le manda. Es uno que tiene todo el derecho, porque fue el que te colocó allí. Y más, que Samuel sabía que ya venía un antecedente. Ya Samuel sabía que Saúl había dado muestras de impaciencia y de ser presuntuoso. Ya Samuel había desobedecido una vez, se había impacientado y llevó a cabo un ritual religioso, llevó a cabo el sacrificio que no le correspondía. Pero él se desesperó, se impacientó y fue presuntuoso, porque tal vez él pensaba: pero yo soy rey, ¿por qué yo no puedo hacer este sacrificio? Sencillamente porque Dios no lo designó para eso. Dios había designado a Samuel para realizar esa labor y él debió haber respetado eso.
Ya Samuel había visto indicios de desobediencia en Saúl. Pues esta vez él quiere que no suceda lo mismo. Y por eso le da detalles. Le dice, está atento a las palabras de Jehová. Presta atención, Saúl. Ya tú has dado muestra de que necesitas temer a Dios en lo que Él dice. Por tanto, habiéndole dado este preámbulo, ahora Samuel comienza a darle el mandamiento. Se lo da en detalle, parte por parte. Versículo 3 le dice, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Él pudiera decir, mira, ve a Amalec y acaba con todo. ¡Pah! Pero el hecho de que él se toma tiempo para detallar, también es una ayuda para Saúl. Le detalla a las personas, se la detalla por género, hombres y mujeres, se la detalla por edades, niños, aún los de pecho. Le dice, cuando entra al rango de los animales, no le dice mata a todos los animales, no, se lo detalla, vacas, ovejas, camellos, asnos, que allí no quede nada. Samuel deseaba, o más bien Dios deseaba ser específico, ser puntual, para que Saúl no cometiera error al llevar a cabo la orden. Era un mandamiento de Dios. Bueno, pues todo parece indicar que se cumplió el propósito. Todo parece indicar que Samuel se dio a entender y que Saúl comprendió esta orden. Todo parece indicarlo así porque en el verso 4 dice que Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¡Wow! 200,000 de a pie. Saúl en esto fue diligente. ¿En qué? En formar un buen ejército. Cuando él llegó, él tenía grandes habilidades militares. A todo el que él veía que era esforzado, él lo incluía. Dice el capítulo 14, el versículo 52. Era como decir, tú sales buen soldado, echa para acá. Dice el versículo 52, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Formó 200,000. Usted sabe lo que es un ejército de 200,000 personas de a pie. Eso es inmenso. Pues ya él tiene la orden, parece que él comprendió todo, él está preparando su ejército para ir a ejecutar la orden. Todo parece indicar que todo va a salir bien. Esta era la ordenanza que Saúl tenía, pero que solamente la cumplió en parte. Hermanos, de Saúl haberla cumplido, le hubiera ahorrado muchos problemas al pueblo en el futuro. Esos amalecitas fueron un dolor de cabeza para ellos. ¿Usted recuerda una vez que David salió y dejó a las mujeres y a los niños en el campamento? Y que cuando volvió David con sus soldados, se lo habían llevado todos los amalecitas. Eso eran ellos. Así eran ellos. Ellos le daban a la gente por donde le dolía, crueles, porque ellos vieron si era una pelea justa, debieron enfrentar a David y a sus hombres, pero no agarrar el campamento donde se habían quedado las mujeres y los niños, porque eso era un abuso. Pero así eran los amalecitas, y no les cuento más hasta que al final ellos son exterminados. Pero Saúl había sido escogido por Dios para esta labor. Vayamos a nuestro segundo punto, a ver cómo después de Saúl desobedecer, interviene Samuel. Estamos en el capítulo 15. Ya vemos que Saúl fue y trajo de allá a los animales engordados y trajo al rey Agag. Dice el versículo 14: Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis
oídos. Al regreso de la incursión, Saúl no cumplió. Trajo de allá, en vez de destruir a los animales, trajo los más gordos, los más bien tratados. En vez de eliminar a todos, trajo al rey, y Dios manda nueva vez a Samuel a interpelar a Saúl y amonestarle. Cada vez que Samuel se encontró con Saúl fue para eso, amonestándole acerca de algún aspecto de su vida. Bueno, el caso es que una vez más Samuel tiene que enfrentarse con Saúl para amonestarle. Ya Samuel sabía, porque Dios le había manifestado esa noche, le había comentado que Saúl no había cumplido con la misión. Eso fue un golpe fuerte para Samuel. Dice el versículo 11, estamos en el capítulo 15, que Dios le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Eso fue un golpe fuerte para Samuel. ¿Y por qué le dolió tanto? Vemos que más adelante Samuel lloró, tanto así que Dios tuvo que decirle: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué? Porque ahí habían dos cosas implicadas. Había el hecho de que Samuel fue el último de los jueces, pero antes de Samuel hubo un periodo muy oscuro para Israel, donde el pueblo se desvió, donde el pecado estaba a la orden del día, donde la relación con Dios por parte del pueblo había caído a su mínima expresión. Ese es el periodo más oscuro de la historia, el periodo de los jueces. Las cosas comenzó a cambiar a partir de Samuel. Samuel decía: y que ya yo soy viejo, si la nación se vuelve a quedar sin rey, se volverá a repetir aquello. Eso le dolía a Samuel, pero también le dolía el hecho de que Saúl había caído en esa condición. Él lloraba a Saúl, él era su amigo, él amaba a Saúl. Entonces, esas dos cosas habían lastimado el corazón de Samuel: la condición de Saúl y la condición a la cual el pueblo se podía aventurar si se veía sin rey. El caso es que Samuel se presenta ante Saúl allí en el lugar llamado Gilgal. Gilgal era como una explanada amplia donde el pueblo era fácil de reunirlo allí, de congregarlo. Allí fue que ungieron a Saúl, y allí él reúne a todo su ejército para la batalla. Era una llanura así. Fue allí donde Saúl, repito, fue ungido, y eso da a indicar que el pueblo acostumbraba a reunirse allí. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense que el primero que habla es Saúl, no es Samuel. Como nosotros decimos, se puso adelante. Bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero hay como un ruido de animales por ahí. Y dice Samuel: pero ¿y eso? ¿De dónde salió? Cuando Samuel interpela, habla, ¿de dónde salió ese ruido? Este ruido de animales. Yo distingo a las ovejas y distingo el sonido de vacas, pero el mandato era específico. No se te dijo en general animales, sino que se te mencionó cada clase de animal. ¿Qué pasó ahí? Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Note cómo comienza Samuel a amonestar a Saúl. Comienza diciéndole lo que él era en el pasado y lo que Dios hizo por él.
Dios te hizo rey sobre Israel. Note el versículo 17 donde estamos. Le dice, tú eras pequeño en tus propios ojos. Y se le preguntaba a Saúl, ¿cómo tú te ves a ti mismo? Porque hay gente que tiene de sí mismo una opinión muy elevada. Sí, yo puedo ser rey de Israel. Pero esa no era la opinión de Saúl. Saúl hasta se escondió cuando lo iban a buscar para presentárselo al pueblo. Pero ¿quién soy yo y mi familia? Él no venía de una familia distinguida. Sin embargo, Dios es así. Así Él nos trajo a nosotros lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Nos trajo de lo último a nosotros para ponernos como herederos del cielo, herederos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Dice la Escritura entonces que Samuel comienza a hablarle a Saúl diciéndole lo que él era antes y a dónde la bondad de Dios lo trajo, cómo se manifestó en su vida la bondad de Dios para con él. Nosotros decimos que en buen dominicano que le echó en cara los favores de Dios. Si usted quiere llamarlo así, siéntase en la libertad de hacerlo, pero eso no está mal, sino que ya Natán también posteriormente fue el procedimiento que usó con David. Cuando Dios mandó a Natán a amonestar a David, Natán le dijo a David, en nombre de Dios, no hablando en nombre de Natán, te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 7, versículo 9. Yo diría que el profeta Natán fue todavía más directo con David. Mira, le detalló todo lo que Dios le dio. ¿Por qué entonces ahora tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermanos, una vez más, preste atención. Una vez más decimos, el agradecimiento de una persona va más allá de decir gracias. Gracias es parte, pero va más allá. El agradecimiento se expresa en fidelidad hacia Dios. Usted le agradece a Dios, séale fiel. Usted dice, que Dios me dio esto, me dio aquello. Respóndale con fidelidad. Pisotear el mandamiento de Dios, no tomar en cuenta la palabra del Señor, desobedecer a Dios, es pagar con mal el bien que hemos recibido. Eso es lo que vemos en los inconversos, ¿verdad? Que Dios los engrandece. La bondad de Dios se manifiesta y le da muchas cosas. Pero vemos sus vidas lejos de Dios. Mientras más Dios le da, más se envuelven y menos tiempo tienen para Dios. Más enredados están y más difícil es traerlo a escuchar a Dios hablar. Ese es el ser humano. Esa es la realidad. Saúl le debía agradecimiento a Dios por lo que hizo por él. David también, y a ambos Dios se lo dijo. En buen dominicano se lo echó en cara. Entonces, hermanos, Samuel y Natán en nombre de Dios hablaron, y ambos, uno a Saúl, otro a David, le dijeron en pocas palabras, con esto es con lo que tú le pagas lo que Dios ha hecho por ti. Eso es para llevar el corazón a donde debe estar, al quebrantamiento, a la humillación y al arrepentimiento. Samuel le dice a Saúl, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Versículo 19. ¿Por qué si Dios hizo eso en tu vida, por qué tú no has oído su voz? Ahí se encuentra la clave de todo. El Señor guía a los suyos a través de sus dichos, de sus palabras. Y no tomar en cuenta su voz equivale a no tomarlo en cuenta a Él, simple y sencillamente.
Si no tomamos en cuenta su palabra, no le estamos tomando en cuenta a Él. Note el versículo 22 y 23. Nosotros encontramos otra intervención de Saúl. Intervención le llamo, de Samuel. Intervención le llamo cuando Samuel abre sus labios, cuando él interviene, porque el primero que habló fue Saúl. Yo he cumplido. Versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras duras. Aquí encontramos otra intervención de parte de Samuel. Y es aquí donde Samuel detalla cómo Dios ve el pecado. Y que no existe algo que nosotros le podamos dar a Dios. No hay una ofrenda, no hay un don, no hay un regalo que podamos dar a Dios que sustituya, que lo alegre, que Él se contente en eso, en lugar de nuestro sometimiento a su voluntad. O sea, no nos sometemos a su voluntad, pero a cambio lo alegramos con un regalito, a ver si Él se olvida de eso. No hay regalo que sustituya el someterse a su voluntad. Nosotros podemos hacerlo con una persona, hay alguien que está guapito con nosotros, le hacemos un regalito y alegramos el momento, y lo otro se olvidó. Eso se hace entre seres humanos, pero no podemos hacer eso con el Señor. Saúl quería decir: mira, todos esos bueyes, todas esas ovejas, la hemos traído para sacrificarla a Dios. No. Lo que Dios quiere que tú les traigas es el resultado de haber hecho lo que Él te mandó, de haber ejecutado la orden que Él te dio, de haber hecho su voluntad. Dios no te ha pedido que tú le traigas animales para sacrificarlo. Dios no pide al ser humano nada más sino su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Si algo te quiere ofrendarle a Dios, dele su corazón. Un corazón dispuesto a hacer su voluntad, a hacer lo que Él mande. Un corazón que no quiera más nada, sino hacer solo lo que Dios diga. Dele eso a Dios y Él estará agradado con eso, si es algo lo que le queremos dar. Pero, hermanos, ni siquiera con estas palabras tan directas, tan fuertes, que describen el pecado como algo grosero, como lo peor, como ir a visitar una adivina. Un adivino es un siervo de Satanás. Y usted sabe lo que una persona ir allá a consultarle. Entonces, eso es un pecado grosero. Sin embargo, dice Samuel, describe Samuel, compara Samuel el pecado de desobediencia con este pecado. Pero ni aún estas palabras tan fuertes fueron suficientes para quebrantar el corazón de Saúl. Estas palabras eran para que el corazón de Saúl se quebrantara y viniera a Dios humillado en arrepentimiento. Era para su bien, para traerlo a un sincero arrepentimiento. Esto nos lleva a ver entonces el corazón de Saúl, que es el punto central. Y como tercer punto, vamos a ver, hacerle una ecografía. Vamos a ver si podemos abrir el corazón de Saúl y ver qué había allí adentro. Pero vemos que la amonestación no produjo quebrantamiento. ¿Qué era lo que pasaba? No olvidemos, hermanos, que el corazón es el taller de nuestras acciones. Es donde todo se va gestando, formando. Es el taller de nuestras palabras. Hablamos y actuamos conforme a lo que hay aquí. Lo primero que vemos en el corazón de Saúl, vayamos al versículo 13, es autojustificación. Versículo 13 dice:
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él se autojustifica como haber cumplido la palabra de Dios. Para él todo estaba bien. Él dice, sin que se le pregunte, que él cumplió, siendo que fue una obediencia parcial, a medias. Él dejó lo principal, dejó el representante de los amalecitas, al rey, dejó al ideólogo de las maldades de los amalecitas, dejó al maestro de maldad, lo dejó con vida. Él, el rey, era el que conducía a los amalecitas a hacer lo que hacían, a hacer sus rituales, a hacer sus incursiones atroces y abusivas. Entonces vemos en el corazón de Saúl autojustificación. En segundo lugar, versículo 15, dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, refiriéndose a los animales, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Él aquí está evadiendo su responsabilidad. Él dijo: no, oigan bien, él dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. No, eso, aquí hay un solo culpable, el pueblo. Parece que Adán le dio lecciones muy particulares a el rey Saúl. Evade su responsabilidad. Si él es el rey de Israel y él es el que tiene el mandato, él es el que tiene la responsabilidad, él debió hacerse responsable de si trajeron o no trajeron. Pero él cedió a la presión del pueblo. Tal vez él quería complacer al pueblo para ganar el favor del pueblo, para ganar su aceptación. Él no quiso llevarle la contraria al pueblo, aunque eso significaba desobedecer a Dios. Lo tercero que vemos en el corazón de Saúl, lo encontramos en el versículo 20. Dice el versículo 20, estamos en el capítulo 15. Y Saúl respondió a Samuel: antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aquí vemos que Saúl en el fondo buscaba gloria personal, buscaba fama, buscaba reconocimiento. Él quiso traer un trofeo a Agag vivo. Agag con vida era el símbolo del triunfo. Usted se imagina, tuvo una batalla, destruí todo, y cuando se lo cuento, pero no tengo evidencia de que gané. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a traer al rey vivo. Era una costumbre de los reyes, le cortaban los pulgares, por ejemplo, a las personas, y lo tenían ahí mendigando de la mesa del rey. Cuando el rey invitaba a todos sus invitados, ¿y quiénes son esos? Ese era rey de esta nación, ese era rey de esta otra nación, mira lo grande que soy yo, mira cómo los tengo a todos ellos ahí. Ese es el trofeo de que yo soy un vencedor. Así quería Saúl, traer un trofeo de su triunfo, pero ese trofeo significaba desobedecer a Dios. En vez de darle gloria a Dios, él quería gloria personal. Si él no traía nada, el único que recibiría gloria era Dios, porque aunque la batalla no se vio, él sabía que habría obedecido al Señor. Pero Saúl quería reconocimiento para él, deseaba esta fama. Por eso en los capítulos anteriores vemos que él se construyó un monumento. No, pero el gran Saúl, cómo se envanece el hombre, cómo se llena de orgullo, cómo se llena de altivez. Versículo 24, lo penúltimo que vemos en el corazón de Saúl, lo encontramos en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
Aquí vemos una vez más la altivez de él en lugar de humillarse. ¿Por qué? Porque note más adelante el versículo 25, él le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Oye, uno que peca, pero quiere honra. Eso es altivez en lugar de humillarse. Él quiere que la cosa todo quede bien delante de los ancianos. Ven, mira, perdóname, pero vuelve conmigo para... Si al ellos volver, estaba diciendo, bueno, mira, están adorando a Dios, todo está bien, no hay ningún problema. Y Samuel, la segunda vez que le insistió, él accedió. No sabemos por qué, pero Samuel accedió. Pero de todas maneras ahí se ve que él no estaba genuinamente arrepentido, genuinamente humillado. Saúl, dentro de su falso arrepentimiento, pide ser honrado. Hermanos, eso no tiene otro nombre, eso es altivez, altivez de espíritu. Cuando el corazón está quebrantado por haber pecado, en lugar de honra, sabe que es merecedor de muerte. Cuando el corazón está realmente quebrantado por su pecado, ruega compasión y perdón. No pide exaltación, jamás. No pide exaltación delante de los ancianos, delante del pueblo. Recordemos al joven disipador. Él le dijo a su padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas capítulo 15, versículo 19. Y ahí sí el padre lo honró, porque ese era un verdadero arrepentimiento. Y así actúa también nuestro Señor. El falso arrepentimiento también se ve en el versículo 24, donde nosotros estuvimos viendo cómo él dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Repito, él no se humilla en ningún momento. De haberse humillado, de haberse arrepentido genuinamente, usted sabe lo que hubiese hecho Saúl. Hubiera agarrado su espada y ahí mismo hubiera eliminado todos esos animales que él dejó, que le habían mandado, elimínalo, y él no lo hizo. Pues si se arrepintió, debe comenzar por ahí. Y después seguía Agag. Fue Samuel que tomó la iniciativa de, aún él siendo un anciano, agarrar a Agag y cortarlo. Era como decirle, mira, así se hace cuando Dios da una orden. Se cumple, se obedece, porque es Dios que lo mandó. Entonces, esa no era la actitud de él. A Saúl no le vemos pedirle perdón, al Señor tampoco. Él supuestamente reconoce que dejó con vida a Agag y al ganado, pero no le vemos orar a Dios pidiendo perdón. Cuando David pecó con Betsabé, su actitud, su reacción fue diferente. Sus palabras fueron, después que él le dijo a Natán, él le dijo, he pecado, pero después sus palabras fueron recogidas en el libro de los Salmos y él decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 4. Este es un verdadero quebrantamiento. Este es un verdadero arrepentimiento. Que ve su falta, que ve su pecado como delante de Dios. Claro, David había pecado contra Betsabé. Había pecado contra Urías Eteo. Había pecado contra su pueblo, le había fallado a su pueblo, pero su mayor dolor era el haber pecado contra Dios. Eso es lo que él repite, contra ti solo he pecado. Es como decir, mi pecado contra ellos cae en una categoría inferior a la que es contra ti. Lo que más me duele es haber pecado contra ti.
qué diferencia con Saúl. Qué quebrantamiento, qué arrepentimiento el de David. En cambio, Saúl se limita a hablar a Samuel como si el hombre fuera el que lo pusiera ahí, fuera Samuel, como si el hombre determinara algo. Se limita a hablar a Samuel y solamente fueron palabras. No tomó, como le dije, la iniciativa de matar al rey de Amalek, ni siquiera dio un paso. No tomó la iniciativa de eliminar el ganado engordado, ni siquiera dio un paso. El arrepentimiento incluye acciones. El arrepentimiento incluye que lo que habíamos dejado de hacer, lo comenzamos a hacer. El arrepentimiento incluye que lo que estábamos haciendo ofensivo a Dios, dejamos de hacerlo. Samuel, como les dije, con todo y ser un anciano, la fuerza le dieron para agarrar una espada y darle una demostración de que Dios debía ser obedecido. Lo último ya que encontramos en el corazón de Saúl no se encuentra en un solo versículo, sino que se encuentra a través de toda la historia de su vida. Hermanos, es que en Saúl no vemos una relación íntima y personal con Dios. Eso es sorprendente cuando uno ve la historia de Saúl y da pena, ¿sabe? Esto lo vemos por el hecho de que cuando vemos la historia de David, David buscaba al Señor, pero cuando a Saúl se le dice su pecado, no se vuelve a confesar a Dios. David sí. Nunca vemos a Saúl orar al Señor, no le vemos sacar un tiempo a solas con Dios, no le vemos adorar. Siempre que él invocaba a Dios, lo hacía a través de otro, a través de Samuel. Pero él no buscaba a Dios de manera personal. Si nosotros tratamos de resumir lo que es el cristianismo en pocas palabras, no complicarlo mucho, si lo tratamos de reducir en pocas palabras, tenemos que decir que el cristianismo consiste en tener una relación íntima con el Salvador. Si usted conoce al Salvador, usted es salvo. Si usted conoce al Salvador, usted puede estar con Él para siempre. Nadie va a estar con alguien por la eternidad a quien no conoce. Esta es la razón por la que nosotros buscamos a Dios en oración y le adoramos, porque le conocemos. Por ejemplo, unas 4 veces en la historia de Abraham se dice que Abraham llegaba a un lugar y oiga lo que hacía. Abraham, pues, removiendo su tienda, porque él no tenía un lugar fijo, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 13, versículo 18. 4 veces dice la historia de Abraham que él hizo eso. Donde él llegaba, él establecía un altar para invocar el nombre de Dios, para adorar, para buscar el rostro de Dios. Lo mismo sucede con David. Cuando nosotros leemos la historia de él, vemos en numerosas ocasiones que él buscaba a su Dios, mostraba anhelo por su Dios. Cuando leemos los salmos encontramos cómo David anhelaba estar en la casa de Dios. Él decía, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. La conclusión que podemos sacar al leer el estudio del corazón de Saúl es que este rey no era una persona transformada. No era una persona transformada. Cuando usted lea la historia se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. El Espíritu Santo vino a él para capacitarlo para gobernar, pero su corazón no fue transformado en esa visita. Por eso el Espíritu Santo se apartó de él. Él fue capacitado, pero no transformado. Esa es la realidad. En el Antiguo Testamento ya nosotros estudiamos eso cuando estábamos estudiando acerca de la iglesia los miércoles, que el Espíritu Santo solía venir a personas para capacitarla para una misión, para algo especial, para un trabajo, pero no para regenerarlo, para hacerlo nacer de nuevo.
Hubo un grupo que sí nació de nuevo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos 4 cosas. He señalado. Tal vez el Espíritu Santo le guía a usted a ver más cosas que las que yo he podido ver aquí. En primer lugar, aprendemos aquí la importancia de oír con atención para ser tal y como el Señor nos manda. Oír. Hermanos, no debemos arreglar las cosas a nuestra manera. Es como el Señor dice que debemos hacer las cosas. En segundo lugar, aprendemos que debemos reconocer que lo que contenta el corazón de Dios no es traerle un gran regalo o una gran ofrenda, sino es tener un oído dócil que escucha con atención para no tirar por tierra sus palabras, para no echar por tierra lo que Él nos manda. En tercer lugar, hermanos, debemos pensar en cómo está nuestra relación íntima con el Señor Jesucristo. Yo me he estado cuestionando eso, conmigo principalmente. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Le estamos buscando en la intimidad? ¿Estamos buscando tener tiempo a solas con Él? Donde nosotros hablemos con Él de corazón a corazón, sin intermediarios. Ese es algo que nosotros debemos tener y cultivar. Eso es algo en lo cual debemos crecer. ¿En qué? Que cada vez haya una relación más estrecha con el Señor Jesucristo. Pero eso no surge ni de la noche a la mañana, ni sin que nosotros hagamos algo en cuanto a eso. Nosotros cultivamos esa relación como usted cultiva una amistad con otra persona. Si usted se pasa tiempo que no le dedica ni siquiera un minuto de su teléfono para hablar con esa persona, esa amistad se va a ir distanciando, obviamente. Si usted no tiene tiempo para compartir con esa persona, esa amistad se va a ir debilitando. Si usted no dedica tiempo a estar con Jesús, su Salvador, usted se irá distanciando de Él. Esa es la realidad. En cuarto lugar, hermanos, esta historia nos hace pensar en la bondad de nuestro Dios hacia nosotros, hacia cualquiera. Aún el más perdido de los hombres, aún el más terrible de los pecadores, mi hermano, Dios le brinda 2 cosas de acuerdo a esta lección. Una es su bondad y otra es una oportunidad. Oportunidad de arrepentimiento. Recuerden, a Saúl Dios lo exaltó y a todos nosotros. Nosotros vinimos desnudos. Hoy usted tiene trabajo, tiene una posición en el trabajo, usted ha crecido económicamente y tiene una serie de cosas que usted no tenía. Dios le ha mostrado bondad, Dios lo ha exaltado. Todo cuanto tenemos viene de Él. En segundo lugar, una segunda muestra de bondad es que Dios le dio un profeta a él que oraba por él, que era capaz de pasar la noche orando por él, dice la narración. Y no solo oró por él, sino que le declaró su pecado, dándole así la oportunidad de que se arrepintiera. Por esto decimos, no hay pecador con excusa. No hay pecador con excusa. Saúl prefirió autojustificarse, evadir su responsabilidad, mostrar altivez en vez de quebrantarse, en lugar de humillarse, en lugar de arrepentirse. Todo eso hizo Saúl. Sé que esto no es extraño, esto es lo que vemos en el día a día. Muchos imitan a Saúl en eso, pero yo deseo destacar la bondad de Dios para con el hombre. Esa conducta la vemos en el pasado, la vemos en el presente y la veremos, pero yo quiero que exaltemos a Dios por su bondad y por la oportunidad de arrepentirse que Él le da a los hombres. Enviar una persona a que te declare tu pecado, eso no es un mal, eso es glorioso. Esa es la oportunidad de Dios de nosotros venir a Él en arrepentimiento. Esa es una gracia. David agradeció a Natán. Natán todo el tiempo estuvo en palacio. Saúl no. Samuel dijo, si Saúl sabe que yo voy por ahí,
cuando él iba a ungir a David. Porque también en eso hay reacciones diferentes. Hermanos, exaltemos la bondad de Dios. Exaltemos su benignidad al concedernos la oportunidad de arrepentirnos. Y concluyo con esta pregunta. Mi amigo, ¿qué harás con esta oportunidad que te da Dios? Sí, la oportunidad de hoy, de tú arrepentirte. ¿Qué harás? ¿Te tornarás altivo? ¿Comenzarás a justificarte? ¿Evadirás tu responsabilidad? ¿O te quebrantarás, te humillarás a los pies de Jesucristo pidiéndole perdón por tu pecado? ¿Qué harás? ¿Serás como Saúl o serás como David? ¿Serás como Saúl o como el hijo disipador que después de irse de los brazos de su padre vuelve arrepentido? Hoy, mi amigo, Dios pone delante de tus ojos la vida y la muerte. No hay excusa para el pecador. Dios ha sido bondadoso. Dios ha dado oportunidad de que tú te arrepientas. Aprovéchala. Ven a Cristo. No le des cabida a tu corazón. Quebrántate delante de Él. Humíllate. Pídele perdón. Y saldrás de aquí librado de toda condenación. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, gloria sea tu nombre por tu bondad, por tu buena intención para con nosotros, por tu benignidad, por tu misericordia, porque tú quieres darnos tu perdón. Gracias, Señor, por el ejemplo en tu palabra. Ten misericordia de todos aquellos que han asumido el camino de Saúl. Trae, por favor, quebrantamiento, que tu buen espíritu, tu santo espíritu, tu poderoso Espíritu Santo obre en los corazones, trayendo el quebrantamiento para salvación. En Jesús. Amén.